Muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos, sean bienvenidas también todas las personas que nos ven por los medios y nos escuchan. El día de hoy yo tengo el privilegio, el honor de predicar la palabra, de compartir lo que el Señor me ha dado para todos nosotros en esta noche. Y el tema que, que traigo a continuación es buscando a Dios en la intimidad. Este tema es una continuación de otro tema que habíamos tocado antes, que es buscando a Dios en la oración. Pero para que nos pongamos al día, por si alguien no lo tiene tan fresco, tengo un resumen de lo que hablamos en el tema de buscar a Dios en oración. Y para eso tengo el versículo que es: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso lo encontramos en Filipenses 4:8. Para esta prédica yo utilicé en todas las citas bíblicas la Reina Valera 60. Creo yo que es una Biblia que la mayoría de personas hispanohablantes tiene a la mano, entonces la escogí para esta prédica para que fuera lo más entendible para todos. Entonces, cuando hablamos de buscar a Dios en oración, la mayoría de personas tiene la idea que cuando nosotros oramos, nos acercamos a Dios para pedirle cosas. Eso es lo que normalmente se enseña en la mayoría de creencias y círculos cristianos y en general, que la oración es para pedir cosas. Pero esto es el nivel más básico, inicial de la oración, que es importante, pero realmente se puede profundizar más. Nosotros sabemos que Dios responde las oraciones, responde las peticiones, y, y eso es genial porque cuando Dios responde nuestras oraciones, Él es glorificado. Pero veamos un poco más cómo podemos avanzar y adentrarnos en lo que viene a ser la oración para transicionar a lo que es buscar a Dios en intimidad. Puede ser un poco confuso, pero tengo este versículo bíblico aquí que nos puede empezar a orientar un poco más. Mira, este es el versículo base de la prédica, que es Mateo 7, 21 al 23, el cual dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué tomé este versículo como versículo base? Porque empieza a mostrarnos la diferencia de la oración normal a otros niveles más profundos. Acá nos habla que dice: nunca os conocí, pero también nos habla de personas que aparentemente vemos que eran usadas por el Señor en diferentes actividades, pero eso no es muy entendible al principio, no tiene mucho sentido, porque uno podría pensar: ¿cómo es posible que una persona venga y haga y vuelva y todo, y el Señor diga que no los conoció? Y ahí es donde entra cómo estas personas se acercaban al Señor. Y cuando a nosotros no se nos enseña que hay diferentes niveles y profundidades en las que se puede entrar en oración, la gente tiene una vida de oración muy superficial. Va, viene, ora por los alimentos, ora 5 minutos antes de dormir en la mañana si se acuerdan de que Dios existe, y continúan sus vidas. Algunas personas incluso oran solo el domingo que van a la iglesia.
Pero este tipo de oración no produce intimidad. Entonces, ¿qué vendría a ser lo que produce intimidad? Veamos la oración como una herramienta, como lo que Dios dejó a los hombres, a la humanidad, para poder comunicarse con Él. Podemos verlo como una conversación. Entonces, tomando en cuenta que podemos ver esto como una conversación, hay diferentes tipos de conversaciones dependiendo del tipo de cercanía o de relación que una persona tiene con otra. Para entender esto, tenemos que comprender la idea de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios no es una fuerza existencial, aunque es fuerte, no es una energía, aunque es poderoso. Dios es un ser consciente. Conocemos y hemos sabido hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cuales son seres conscientes que tienen la capacidad de convivir con sus creaciones. Por lo tanto, podemos hablar con ellos nos escuchan, ellos nos responden y podemos tener una relación, podemos tener una comunión, no solamente exponiéndole nuestras peticiones de todos los días o nuestras actividades, lo cual está muy bien, pero se puede avanzar. Pero sigamos entendiendo un poco más acerca de la relación. Cuando nosotros tenemos una relación, por ejemplo, con un compañero de trabajo, va a ser una relación muy diferente a cuando tenemos una relación con una persona que pudiera compartir habitación con nosotros o que pudiera vivir en nuestra misma casa o departamento. También es una relación que puede ser muy distinta a una relación que yo puedo tener con un amigo. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos a alguna persona que vemos o saludamos una vez al año, tal vez en su cumpleaños o en alguna actividad si nos lo topamos por ahí. Pero es muy diferente esta relación cuando nosotros tenemos un mejor amigo, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos un mejor amigo, es esa persona que vamos a llamar en una buena ocasión, en una mala ocasión, para contarles una buena noticia o una mala noticia. Probablemente a un mejor amigo yo le voy a contar mis secretos, mis intimidades, mis tragedias, mis tristezas, pero no se lo compartiría a otra persona. Si yo tengo una pareja, probablemente voy a tener una relación más íntima, más cercana y diferente al resto. Y si yo llego a contraer matrimonio con esa persona, la relación también cambia. ¿Por qué puse estos ejemplos? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos tener diferentes formas de comunicarnos con Él. Si una persona ve a Dios como un Dios, que es Dios, lo va a tratar muy distante, porque así es como normalmente se enseña. Dios está allá en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Si Dios tiene misericordia de nosotros y se acuerda que existimos, tal vez nos voltee a ver. Es muy diferente cuando la persona transiciona y tiene más conocimiento y revelación de Dios y se le es revelado que Dios es su padre, por ejemplo. Hay personas que yo entiendo que tal vez la figura paterna no es de muy buena referencia, pero cuando entendemos que la paternidad de Dios es muy diferente a cualquier tipo de padre o figura paterna que conozcamos en este mundo, nosotros somos sanados y nosotros obtenemos una identidad de hijos. Cuando nosotros obtenemos una identidad de hijos, nuestra forma de relacionarnos con Dios cambia. También es diferente a una persona que tiene una identidad de siervo, porque ve a Dios como un señor. Incluso pueden considerar a Dios como un señor malo, o un señor estricto, o duro. Pero también podemos tener a Dios como un amigo y tener una relación muy diferente, una relación más cercana, una relación de más confianza.
Y podemos ver estos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo lo vemos con Abraham o con Moisés, con los cuales Dios tenía una relación muy diferente. Entonces, vemos que en la Biblia hay diferentes personajes que conocían a Dios de diferentes formas. Y por el momento no sé si tienen alguna duda o algún comentario. Muy bien. Entonces, continuemos. ¿Cuál es la diferencia en general? La diferencia de buscar a Dios en oración, como comúnmente lo hacemos, es que buscar a Dios en oración es una antesala, es unos primeros pasos para llegar a conocer a Dios en intimidad. Y veamos un poco este progreso, pero veámoslo con versículos bíblicos para que podamos observar a la luz de la palabra el progreso que va teniendo la oración. Primero lo vemos en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando empezamos nuestra vida en oración, esto es lo primero que se nos enseña. Podemos acercarnos a Dios y obtener ayuda, obtener respuesta. Y lo malo es que muchas personas se quedan en este paso. Yo soy una persona que muchas veces les dice o aconseja a las personas que se tomen un tiempo de tomar un café con Dios, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero con esto? O sonará extraño, o sonará un poco loco tal vez, pero una de las cosas que en algún momento hice cuando quise acercarme un poco más a Dios era poner una taza de café, ponerle una silla, ponerle un espacio en mi casa o en algún lugar, si salía afuera, y platicar con Él. Empezar a hacerme la idea de que estaba en una conversación, de que Él estaba ahí conmigo y yo podía hablar con Él y podía tener una relación un poco más cercana de lo habitual. Y poco a poco lo fui conociendo más. Veamos cómo sigue transicionando la oración. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí ya no solo pedimos, sino que también damos gracias. Ya sabemos, ya conocemos y comprendimos que vamos a obtener respuesta del Señor y podemos acompañar nuestra oración con agradecimiento. Como lo dice el Señor, cuando oren, crean que ya han recibido y os vendrá. En este momento ya tenemos una revelación de que el Señor sí nos va a contestar, ya probablemente ya hemos experimentado respuesta de Dios y hay gratitud en nuestro corazón. Sigamos avanzando. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Aquí ya empieza a sonar un poco diferente, un poco extraño la oración. ¿A qué se refiere la Biblia con orar sin cesar? Cuando nosotros hemos avanzado en nuestra vida de oración, nuestro corazón ha ido cambiando, empezamos a entender otras cosas. En el Señor comprendemos una verdad. Comprendemos la verdad de que nosotros necesitamos mantenernos en oración constante, mantenernos en oración todo el tiempo. Nuestra vida entera se vuelve una vida de oración y procuramos mantenernos en comunión y conectados con el Señor todo el tiempo. Podemos ver en la Biblia a personajes como Pablo, como Pedro, como el Señor Jesucristo, que eran personas que Dios los usaba con gran poder en grandes milagros. Pero ¿cuál era el secreto de estas personas? Entre muchas cosas, que mantenían una vida de oración. Aún así yo creo que me podrían estar preguntando, sí, pero ¿cómo oro sin cesar? Porque eso es orar 24/7. En cada pausa, en cada tiempo, en cada tiempo, en cada momento. Sí, por favor. Por favor, Jorge,
Compártenos lo que tienes que decir. Estás hablando de orar sin cesar. Correcto. Uno de los ejemplos bíblicos que puedo ver de orar sin cesar es Daniel. Ujú. ¿Cómo oraba Daniel? Eh, 3 veces al día. ujú. Eso era algo constante y sin cesar. A pesar de que él en algún momento supo que su vida estaba corriendo riesgo por estar orando sin cesar. ¿A qué me refiero? En el tiempo de él, engañaron al rey que estaban los otros sabios, magos, o como se les quiera denominar, y le dijeron de que nadie podía orar a sus dioses, solo a él. Pero a Daniel no le importó. A Daniel quiso mostrar que la oración tiene muchos secretos. Y entre esos secretos que tiene es que si vos no te avergüenzas de Dios, Él no te va a dejar en vergüenza y no se va a avergonzar de vos. Entonces, es interesante ver cómo Daniel oraba sin cesar, aún poniendo su vida en riesgo. Y no le importaba. Me recuerda el versículo bíblico que dice, que decía Pablo, ¿cómo era? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y me parece interesante el ejemplo de Daniel, porque cuando vamos conociendo un poco más a Dios, vamos entrando en la relación con Él, nos damos cuenta que hay cosas incluso más importantes que nuestra propia vida. En este caso, la seguridad, la certeza, la fe que Daniel tenía y sus amigos era tan fuerte en el Señor que ellos sabían dónde estaban sus prioridades. Me parece divertido el ejemplo que menciona, porque hay muchas personas que en este tiempo tienen sus prioridades en desorden. Hay personas que ponen, por ejemplo, el trabajo, personas que ponen, por ejemplo, a la familia, el esposo, los hijos, la esposa o cualquier otra cosa como primer lugar. Pero realmente creo que hay muchas malas enseñanzas que se dan al respecto, pero el primer lugar en nuestro corazón siempre tiene que ser Dios. Aunque nos esté yendo muy bien en el trabajo, en la familia, en la universidad, en cualquier área, el primer lugar en nuestro corazón siempre, sí o sí, debe ser Dios, tanto para hombres como para mujeres, como para todo. Recordemos que la Biblia expresa que hay un tiempo para todo. Pero el primer lugar siempre tiene que ser Dios, como lo están mencionando. Entonces, a lo largo del día, tu prioridad puede ser trabajar, pero en ese horario. Tu prioridad va a ser tu familia, pero en el tiempo que tienes para tu familia. Pero cuando es el tiempo de Dios, tu prioridad netamente tiene que ser Dios. ¿Por qué? Estamos tan acostumbrados a que le estemos pidiendo a Dios una y otra cosa y Dios nos ama. Por eso nos bendice. Es misericordioso con nosotros. Si no fuera así, no seríamos salvos. Si no fuera así, no hubiera enviado a su Hijo para morir por nosotros. Si no fuera así, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios también merece respeto. Y no solo miedo. Porque es una cosa diferente. Tenerle miedo a alguien o a algo que tenerle respeto. ¿Por qué? Lo que la Biblia llama el temor de Dios. Sí, pero el temor de Dios es un respeto hacia, Supremo. hacia Él. Es un respeto, pero también es amor al Señor. Es una mezcla entre amor y respeto muy profundo al Señor. Así es como yo lo he ido entendiendo. Por eso te digo, hay una gran diferencia entre uno y el otro. El temor es que sabes que te vas a tener consecuencias si no haces algo, pero lo haces no porque ames lo que estás haciendo, sino por miedo a que te pase. El temor al Señor es buscarlo de todo corazón, sin importar si estás bien o mal, porque Él no te abandona ni de día, ni de noche, ni en las buenas, ni en las malas. Sí, Él es siempre fiel, realmente. Entonces, la gente confunde el término temor con miedo. Sí, yo creo que a muchas personas se les enseña que si no son buenas personas se van a ir al infierno. Esa es una creencia muy común, la cual está basada en las obras. Hay personas que piensan y creen que la salvación es en parte gracia, parte obra, lo cual sería una mala enseñanza, una mala teología, porque la Biblia nos habla de que la salvación es por gracia, sí o sí.
Entonces, nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, no por temor, porque, pues, Sí, pero en el área de las obras, claro que sí tienen repercusión. ¿A qué me refiero? No para la salvación, porque eso en la Biblia se establece muy bien, que la salvación es por gracia y no por obras. Pero sí en el tipo galardones. de castigo que la gente va a recibir si obra mal. No es lo mismo haber sido un bebedor que un brujo. Sí, por así decirlo. Así como del lado de Dios hay galardones, hay estaturas en donde dice que unos van a ser salvos, otros van a ser herederos y otros van a reinar con el Señor. Lo mismo es del otro lado, pero de una forma eh, Negativa. negativa y mala. Sé que no se habla mucho de esto, pero es así. O sea, ese es lo que no te dicen. Sí. Con esto quiero hacer un énfasis en que no, las cosas no son como dicen en la Divina Comedia. La Divina Comedia es literatura y no es precisamente bíblica. Por si alguien tiene la duda de que si es así, no. Una cosa es literatura y lo otro es Biblia. Y sí, y como bien lo has dicho, el Señor nos habló en sus evangelios de que hay personas que van a ver el reino de los cielos, hay personas que van a entrar al reino de los cielos y hay personas que van a heredar el reino de los cielos. Y yo creo que muchas personas se quedan en verlo o entrar y ser salvos, pero no se les explica que en el Señor lo que Dios tiene para nosotros es más grande que lo que nuestra mente puede dimensionar. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Hay un versículo en Romanos que más o menos me acuerdo que dice que los sufrimientos de este tiempo no se pueden comparar a la gloria venidera. Pero ¿por qué no se pueden comparar? Yo creo que lo que Dios tiene reservado para nosotros en la gloria venidera supera nuestras expectativas más alocadas que podamos tener. Pero en Romanos 8, 18 está eso. Ok, muchas gracias. Yo creo que hay varias formas de orar sin cesar. Les voy a comentar dos que creo que podemos aplicar. La primera es que en cada momento que tengamos una pausa en nuestro día, en nuestras actividades, podemos orar. Podemos tomarnos un tiempo para alabar, para orar, para mantenernos en comunión con Dios. Y puede ser tal vez cansado, molesto al principio, pero el secreto de los grandes hombres y mujeres de Dios era su continua vida de oración. Y que muchas personas no hacen el énfasis necesario, pero creería yo que en todas las iglesias, en todas las reuniones, en todo momento, hay que hablarle a las personas, hablarle a tanto ministros, al pueblo, a todos, que la vida de oración es lo más importante que tenemos. Mantener una vida de oración es lo más importante que tenemos. Como bien lo mencionabas, ¿verdad? Hay un tiempo para todo, pero incluso hay personas que se privan, por ejemplo, de un tiempo de comida para estar con el Señor, ¿verdad? Que se levantan de madrugada para estar con el Señor. Daniel es un muy buen ejemplo. Hay gente que se acuesta un poco más tarde para pasar tiempo con el Señor. Hay gente que tiene más hambre de Dios de lo que tiene de las cosas de este mundo. Y a esas personas que tienen esa hambre, esa sed de Dios, es a las que se le abre el mundo sobrenatural de Dios, al que los milagros las siguen, ¿verdad? A las que hablan de que la Biblia es real para ellos. Es a las personas que no se quedaron con el nivel más básico de oración, sino que profundizaron. Y otra forma de orar sin cesar es orando en lenguas.
Para las personas a las que Dios nos ha dado el don de orar en lenguas, de hablar en lenguas, se puede hablar en lenguas continuamente y se puede ejercitar el don de tal manera que se puede estar haciendo una actividad, por ejemplo, trabajando, eh, estando en la computadora, limpiando, cocinando hablando en lenguas. Mientras hacemos una cosa, con nuestro cuerpo, nuestra boca está haciendo algo distinto. Pero me van a decir, pero no me vería extraño o extraña haciendo eso. Probablemente si estamos hablando en lenguas a un volumen alto, las personas van a pensar mal de nosotros, incluso van a pensar que estamos locos, pero se puede hablar en lenguas con la boca cerrada. Y estamos hablando en lenguas en nuestro interior, pero seguimos, nuestro espíritu sigue conectado con el Señor. Podemos hablar en lenguas bien bajito y manteniendo esta comunión constante con el Señor. Y de esa manera es otra manera de que podemos orar sin cesar, orar en todo tiempo, ¿verdad? E incluso eh, se puede llegar a un nivel más alto, donde incluso en nuestros sueños nosotros seguimos conectados con el Señor de otra manera, de tal manera de pasar 24 horas conectados con el Señor. Parece raro, parece imposible, no mucha gente lo explica, pero les hablo de esto, de esta conexión 24/7 para sembrar en ustedes el querer, el anhelo de tener esta relación profunda con Dios. Sigamos viendo más niveles de la oración. Empezamos a hablar un poco de la oración en intimidad en Salmos 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces aquí empezamos a ver que Dios escucha las oraciones, pero empieza a hablarnos la palabra de Dios acerca de la cercanía de Dios con el hombre. Y que hay gente que puede invocar a Dios y gente que puede invocar a Dios de verdad. Ok, entonces Dios sí es consciente y sí hace distinción en el corazón que tenemos cuando buscamos a Dios. Vemos esto en Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En el Lucas 6:12 nos está hablando acerca de Jesús y él, antes de ir por sus discípulos a seleccionarlos, a llamarlos, a buscarlos, primero fue a orar. Primero pasó la noche con Dios. Primero buscó diligentemente cuál era la voluntad de su Padre antes de ir y de tomar decisiones. Yo me pregunto, ¿cuántas veces a nosotros nos ha ido mal porque no buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque no buscamos diligentemente qué es lo que Dios quería para cierto momento de nuestra vida. Tomemos pues el ejemplo del Señor Jesucristo, que antes de tomar decisiones, Él buscaba al Señor. Entonces, después de entender qué es orar en intimidad, qué es buscar a Dios en intimidad, quisiera preguntarles si alguien tiene alguna duda hasta este momento, algún comentario, algo que les gustaría agregar. Eh, bueno, yo dudas, ¿no? Tal vez comentario, quizás tal vez a veces como lo que hablabas de tomarse en un momento aparte, o sea, digamos, no tan especial en el sentido de dejar, por ejemplo, o la mañana o solo la noche o algo así, sino que, por ejemplo, si vos estás en tu trabajo, en la U, en lo que sea, digamos, esos momentos también te sirven como para conectarte, o sea, quizás va a sonar a tontería, ¿va? Pero a veces tal vez vos le puedes preguntar a Dios qué respondes en un examen, ¿va? O en el trabajo, mira, qué sería tal vez lo más idóneo para hacer aquí o qué decisión puedo tomar, porque al final, digamos,
esa es parte de una relación, ¿va? O sea, una relación con alguien, con un amigo, ¿va? O sea, mantener un tiempo de oración específico en la mañana, en la noche, en tu cuarto, en un bosque o algo así. Pero también digamos que el nivel de relación puede ser día a día, o sea, vas en el tráfico y le preguntas, no sé, señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir Pero por este lado o algo así? fíjate que tú mencionabas y dijiste que era una tontería, pero realmente no lo es. Conforme nosotros vamos acercándonos más al Señor, sacando a Dios de una cajita y poniendo a Dios en nuestra vida entera, nos damos cuenta que sí, podemos hablar con Dios en el carro, en la U, en el tráfico, en el trabajo y pedirle ayuda. Realmente creería yo que es lo más sabio, es lo más inteligente. En el trabajo, en el camino, Señor, ¿por dónde me debo ir? Tal vez parece una pregunta muy simple, pero el Señor que está pendiente de todos los caminos, si nosotros lo empezamos a tomar en cuenta, Él nos va guiando, nos va alejando de peligros. Tal vez nosotros tenemos la misma ruta para ir a nuestra casa siempre, pero en un día sentimos en nuestro corazón, debo tomar el camino más largo. Tal vez es 15 minutos, media hora, una hora más de camino. Pero ¿por qué tuvo ese sentimiento en mi corazón? Nosotros estamos dando chance al Señor a que nos empiece a guiar. Tal vez en nuestro trabajo sentimos que hay un cierto negocio o un cierto proyecto que no conviene. Tal vez sea muy lucrativo y vamos a ganar muchísimo dinero. Tal vez el negocio de nuestra vida. Pero si nos tomamos el tiempo de preguntarle a Dios, Señor, ese trabajo viene de ti. Es tu voluntad que lo tome. Es tu voluntad que lo acepte. Puede que el Señor nos diga sí, que el Señor nos diga no. E incluso que vaya en contra de nuestros propios intereses. Pero los intereses del Señor por nosotros son para nuestro bien. El Señor no nos va a decir algo que nos va a hacer daño. Tal vez en el momento no lo entendemos, pero el Señor vela por nosotros. Tal vez puede ser una pareja, un novio, una novia. Señor, esta persona me conviene, es para mí. Y que el Señor te diga sí o no. Tal vez, eh, yo escuchaba a un pastor que decía una vez que tal vez en ese momento la persona no tiene nada de malo, pero el Señor estaba viendo años adelante cómo iba a ser esa persona, cómo iba a ser el corazón de esa persona. Y el Señor podía ver que mucho tiempo en el futuro esa persona nos iba a perjudicar. Y el Señor te dice no. ¿Verdad? Y así con muchas cosas que nosotros tenemos el panorama muy pequeño para ver todo lo que Dios mira. Pero si empezamos a meter a Dios eh, en, nuestra, en nuestra vida, nos puede ir muy bien. ¿Tú ibas a compartir algo? Lo que mencionabas, Bernie, sobre tomar a Dios en cuenta en el trabajo. Te voy a compartir desde mi experiencia personal. Yo sí lo hice y lo hago, pero yo inicié haciéndolo porque el lugar donde yo trabajaba era una constructora muy grande, pero se movían cosas muy feas. Entonces había momentos en los que yo tenía que cuidarme demasiado. Y empecé a usar ese recurso de preguntarle a Dios y de estar en constante comunión con Él para saber qué hacer, cómo hacerlo. Te digo esto desde mi perspectiva, pero yo me imagino que hombres como José, como Daniel, como Elías, como Abraham, como Moisés, hicieron algo muy semejante, que pasaban mucho tiempo con Dios, hablándole. Por eso te decía que una oración no define la relación. Es una cosa muy aparte de la oración y otra cosa muy aparte de la relación. Porque una oración es un diálogo, pero ¿qué relación tenés con Dios? Son otros 20 pesos. Yo puedo orar, por ejemplo, decirle, Dios, por favor, provéeme. Pero no es lo mismo venir y decirle, Señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? Mira, te quería contar de que hoy no me fue muy bien y pues quería ver qué opinas sobre esto, sobre aquello.
mira, fíjate que me hace falta esto, yo sé que ya lo sabes, pero me gustaría que me ayudaras. No es lo mismo. Y la gente está muy encerrada o encasillada en que una oración lo es todo cuando es como, a ver, ¿cómo lo explico? Sí, pero no, que es como una lista de cosas que tenés que hacer o de decir, un checklist, ajá, o sea, que cuando vos llegas a orar es porque te vas a hincar y vas a ver al cielo y vas a decir, Señor Dios de todo, ¿me entendés? Pero aquí en la Biblia te dice, en lo que estábamos viendo, en Hebreos 4:16, que te acerques confiadamente. Eso quiere decir que te acerques tranquilo, como... eh, Con un amigo. sí, va. Dos, también te dice que para entrar al reino de los cielos tenés que hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces la gente no está dispuesta a eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si vos estás orando con el Señor, estás pasando tiempo con Él y vos le decís, en lugar de pedirle, por ejemplo, de decirle, mira Señor, dame esto, necesito dinero, necesito una esposa, necesito trabajo, vos le decís, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres conforme a tu voluntad? Yo me rindo a ti y dime qué hacer. Y yo voy a caminar sobre eso. No es lo mismo. Porque en una de esas dos vertientes, en la primera, vos lo que estás haciendo es hablando desde tu humanidad, tus sentimientos, tu querer. Pero estás desplazando a Dios, a pesar de que estás orando. En la otra, cuando estás teniendo un relacionamiento con Dios, vos le estás pidiendo su opinión. Le estás dando la autoridad para que, o sea, Dios tiene autoridad sobre nosotros, pero me refiero a que le estás diciendo vos como dice la Biblia, que Él es un caballero y que no entra sin que le abra. Entonces vos estás abriendo la puerta a que Él te dé dirección. Y cuando te dejas direccionar por Dios, las cosas cambian. Porque lo que antes parecía bueno, ya no es tan bueno. ¿Sabes cuál es el conflicto que hay hoy en día? Que la gente se queda en la puerta. ¿A qué me refiero? Dice la Biblia que existe lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La gente no busca la perfección, busca solo lo bueno. Y ese es un gran peligro. Porque se quedan solo en la orillita, solo en la entradita. No llegan a conocer a Dios como un Dios perfecto en su voluntad. Jorge, te gusta meterte a profundidades. Pero sí, lo que decís es correcto. Está la voluntad buena, la voluntad agradable y la voluntad perfecta de Dios. Cada una, te voy a decir que puede considerarse un poco más exigente que la anterior, pero también trae bendiciones y recompensas más grandes, realmente. Te voy a compartir una anécdota que recuerdo que me pasó en la U, porque decías que tal vez hay alguna persona que lo considera, como decías, una tontería, pero no. Yo recuerdo que estaba en la universidad, en una clase que me parecía muy difícil, y estaba estudiando una clase que se denomina matemática discreta. Para mí era difícil. Yo recuerdo que tuve un sueño. Y en el sueño, de lo que me acuerdo, recuerdo que una persona me entregó un libro, que era el libro del curso, básicamente. Y en el sueño me dijeron, si tú no lees este libro, vas a perder la clase. Y yo, ok, me desperté y fue como, qué, qué extraño sueño, pero fue tan claro para mí que me tenía que sentar a leer ese libro. O sea, em, entonces, cuando nosotros involucramos a Dios en nuestra vida, incluso en actividades como por ejemplo los estudios, Dios nos ayuda, nos guía, nos va orientando, porque le estamos permitiendo a Él entrar en nuestra vida. Desde las cosas más sencillas, hay personas que piensan que uno le ora a Dios solo cuando realmente hay un problema muy grande o cuando es una situación muy importante, muy de vida o muerte. Ahí voy a hablar con el Señor.
pero realmente nosotros podemos hablar con el Señor para contarle nuestro día a día, las cosas más simples, que no nos gustó la comida, el café estaba sin azúcar o cualquier cosa. La idea es tener la relación con el Señor. De eso quiero hablarles un poco acerca de cómo buscar a Dios en intimidad. Lucas 6:12. ¿Cómo buscar a Dios en intimidad? Entonces, si hay alguna persona que no estaba tan concentrada ahorita o que se esté medio quedando dormida, este es el momento en el que les pido que se despierten porque vamos a conversar muchos secretos, muchas, digámosle, estrategias o tips que creo que pueden dinamitar su vida espiritual a un siguiente nivel. Entonces, por favor, les pido que presten atención. La Biblia dice en Jeremías 29 de 12, Jeremías capítulo 29, versículo 12 y versículo 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, nosotros muchas veces pasa que nos preguntamos por qué oramos a Dios y las cosas no suceden y pareciera que las cosas no se mueven aparentemente. Tenemos que entender que las cosas en el mundo espiritual funcionan muy diferente a como funcionan en el mundo natural, y cuando nosotros oramos y pedimos y estamos orando, las cosas se están moviendo en el mundo espiritual si Dios así lo ha permitido. Pero cuando le empezamos a meter de verdad sentimiento a la oración, empezamos a hacerlo de corazón, no solo por un ritual, no solo por orar 5 minutos al día, 10 minutos al día, sino de verdad queremos tener una relación con Dios, las cosas van a empezar a cambiar. Entonces, me van a estar preguntando, sí, me has hablado de la oración en intimidad, que es diferente a la oración normal, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo transicionar, avanzar, evolucionar mi vida de oración a un siguiente nivel? Entonces, lo primero que les quiero compartir es el estar en silencio. Una de las formas de orar es en silencio. Es algo que actualmente no es tan común, que las personas estén en silencio completo o lo más completo posible, porque estamos acostumbrados a orar en la iglesia, o a poner música, o orar con más personas, o orar de diferentes maneras, pero los silencios en nuestra generación se han vuelto incómodos. Pero si vemos lo que dice la Biblia en Mateo 6, que cuando el Señor dice que ve, cierra la puerta y ora, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. En esa época no habían pantallas, no habían celulares, no había televisiones ni radios, y la vida cotidiana llegaba más o menos a las 6 de la tarde, las actividades diarias. Entonces las personas que madrugaban o en las noches se encerraban a orar, normalmente vivían tiempos de mucho silencio. Entonces, cuando nosotros estamos en oración, cuando acallamos nuestros pensamientos, acallamos las voces de nuestra mente, los afanes de la vida, los afanes de nuestro corazón, y nos acercamos a Dios, lo que yo le denomino la contemplación de Dios, empezamos a conocer a Dios de diferente manera. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a que cuando nos acercamos a Dios, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no nos callamos y bueno, Señor, te me he de orar, gracias a Dios. Y no hay un tiempo de escucha, no hay un tiempo de silencio, no hay un tiempo de contemplación. Y la Biblia nos dice, estad quietos y ved que yo soy Dios, lo dice en Salmo 46, si no estoy mal. Entonces el Señor nos dice, estad quietos, callados, ved que yo soy Dios. Y este ver que yo soy Dios es contemplar, es ver, es escuchar. Y es como una conversación normal. Cuando yo estoy en una conversación con otra persona, hay tiempo de hablar y hay tiempo de escuchar.
Muchas personas oran y no se toman el tiempo de escuchar. Y yo creo que cuando nosotros tal vez hemos conocido una persona que habla y habla y habla y habla y habla y nunca se calla y es como, bueno, pasó el tiempo y nunca pudimos decir nada, muchas veces tenemos esta actitud con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos acercamos a Dios? Primero, como les comentaba, cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que entender que es un ser racional que nos puede contestar. Entonces tenemos que nosotros cuando nos acercamos a Dios esperar una respuesta. ¿A qué me refiero con esperar una respuesta? Por ejemplo, nosotros le podemos preguntar al Señor, guíame Señor, no sé si ir a la derecha o ir a la izquierda, no sé si tomar esta decisión o la otra decisión. Pero cuando me acerco a la oración con expectativa de que Dios me va a contestar, que Dios me va a responder, el hecho de tener esa expectativa, Señor, yo te hice una consulta, yo te hice una pregunta, yo te pedí guía tocante a este asunto, contéstame. Y me quedo esperando. Y Dios me puede responder de diferentes maneras. Puede que me responda en ese momento, que me responda al día siguiente, en una semana, en un mes, que me responda a través de un anuncio, de una piedra que miro en la calle, que tal vez no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, pero en mi corazón yo siento la respuesta. Puede que se acerque una persona y me diga algo, que Dios me hable a través de una prédica, de un pastor, o incluso a través de la Biblia. Pero ¿cuál fue la diferencia con lo que sucedió anteriormente? Que esta vez yo me acerqué a Dios esperando tener una respuesta. Y yo recuerdo que al inicio, cuando empecé a acercarme a Dios, que es algo que me costó entender, pero yo empecé a entender que yo le preguntaba al Señor algo, le pedía ayuda con algún tema, y conforme los días pasaban, la respuesta eventualmente me llegaba. Pero yo sabía que Dios me iba a responder. Entonces, eso sería la primera clave que yo les daría, tener expectativa cuando se acercan a Dios. Otra de las maneras en las que Dios nos habla es a través de la Biblia. Y muchas personas van a estar de acuerdo conmigo que uno de los consejos más comunes que se suelen escuchar es Dios te habla a través de la Biblia. Creo que todos hemos escuchado eso. Pero ¿cómo es que Dios te habla a través de la Biblia? Porque, ok, ¿cómo me vas a responder? Yo soy una persona que cree fielmente que todos los cristianos deberían leer la Biblia al menos una vez en su vida. Y si pueden leerla más veces en múltiples versiones sería mucho mejor. Pero ¿por qué les digo que al menos una vez eh, deberían de leer la Biblia? Porque muchas veces nosotros le pedimos una respuesta a Dios y el Espíritu Santo nos quiere guiar a la respuesta y sentimos algo en nuestro interior que decimos, pero ¿será Dios? ¿No será Dios? Pero, y tenemos una idea en nuestro interior de qué hacer. Pero cuando nosotros hemos leído la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede traer a nuestra mente diferentes versículos bíblicos. Por ejemplo, hay una situación en el trabajo y no sabemos qué hacer. Y el Espíritu Santo nos recuerda, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino y fue el mejor vino de la fiesta. Y sabemos que tenemos que trabajar con excelencia. El Espíritu Santo nos respondió a lo que le estamos diciendo. ¿Cómo nos respondió? Porque ese versículo vino a nuestro corazón, vino a nuestra mente, ¿verdad? Y muchas personas no lo entienden y dicen, no, para que Dios me hable tiene que bajar un ángel, tiene que abrir el cielo, tiene que, no sé, bajar fuego del cielo, algo para saber que fue Dios. Pero Dios nos habla a nuestro corazón, ¿verdad? Dios nos habla a nuestro interior, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla, ¿verdad? Que en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, cuando Dios intenta comunicar con nosotros, nos va a poner versículos bíblicos en la mente y nos va a empezar a guiar. Ok, la historia de Faraón me recuerda una cosa, la historia de Moisés me recuerda otra, y conforme nosotros nos vayamos familiarizando con la Biblia, el Espíritu Santo nos va a poder guiar
eh, o nosotros vamos a poder entender, eso sería lo correcto, la guía que el Espíritu Santo nos quiere transmitir. Um, hay diferentes tipos de comunicación con Dios. Correcto. Digamos de que hay medios escritos, medios audibles y medios de visión. Entonces muchas veces las personas no entienden esa parte. Creen que, como decías, tiene que bajar el arcángel Gabriel o Miguel a darles el mensaje en persona para que sepan que viene de parte de Dios. Pero no, la Biblia te dice que el verbo se hizo carne. Entonces, ¿en dónde fue el primer punto de escuchar la voz de Dios o de conocer sus deseos o de conocer su voluntad? En la Biblia. Esa es la palabra profética más segura, más certera y la única que existe. 2, que el Señor te hable por sueños, que esos ya vienen dentro de un método audiovisual, porque hay sueños que son sin sonido y otros en los que sí escuchas, o que te hable por visiones, que también es un método de eh, comunicación visual, o bien que Dios te hable audiblemente. Entonces, no es que con todo se comunique de la misma forma, pero hay distintas formas en las que Dios se va a comunicar con una persona. Y conforme vayas madurando, vas a poder acceder a otras formas, porque si te yo me imagino que si Dios viene y te habla de una vez o se te presenta, ahí te quedaste, te asustas. Va. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enseñarte a cómo comunicarte con Él. Hace mucho tiempo atrás me tocó que hacer una prédica sobre un tema que se llamaba Conociéndonos y muchas personas lo malinterpretaron, pero realmente era enseñarles de alguna forma las maneras en las que Dios tiene para que nos comuniquemos con Él y cómo entablar una especie de comunicación con Dios. Te lo pongo desde otra perspectiva. A ver, el ejército no habla de forma clara entre ellos. Ellos tienen algo llamado el alfabeto fonético. Entonces, ese alfabeto fonético sirve para que los mensajes lleguen de forma clara. Porque si estás hablando por radio, puede que casa se confunda con caja. Entonces te tienen que deletrear cada letra. Por ejemplo, si es casa, te dicen Charlie Alfa Sierra Alfa. Eso es casa. Y si te dicen caja, es Charlie Alfa Juliet Alfa. Entonces ahí hay una diferencia. Bah, ese es el motivo por el cual te hablan de esa forma, con ese alfabeto. El mensaje es el mismo, pero llega claro. Aunque para los civiles el mensaje no tenga sentido en lo más mínimo, para ellos sí. Y así es con Dios. Muchas veces va a parecer que para nadie tiene sentido lo que Dios te está diciendo, pero el que se está relacionando con Dios sos vos, no las personas. Y con eso no estoy diciendo, por eso sean mejores que los demás o no. Me refiero a que eso de estar cultivando esa relación con Dios te va abriendo las puertas del entendimiento, la mente, el espíritu, va fortaleciendo tu espíritu para poder pasar a otro tipo de comunicación con Dios, en el que lo vas a entender de una forma más clara sin que te asustes. Sí, me parece interesante que tocaras esos puntos, porque sí, realmente Dios se puede comunicar a nosotros de diferentes maneras, incluso audiblemente. Hay personas que en este tiempo creen que Dios ya no se puede comunicar con nosotros y la única forma que Él tiene de comunicarse es a través de la Biblia, lo cual pues está errado, esa es la palabra correcta, está errado, porque Dios está vivo, Él tiene boca, lo dice la Biblia, que Dios tiene boca, que Dios habla, Dios no es mudo, ni es una estatua de madera, de bronce, de palo, de piedra. Entonces, si bien Él dejó la Biblia, que es la palabra profética más segura, como guía, como brújula para nosotros, para entenderlo, para empezar a conocerlo, si nosotros creemos que Dios solamente nos puede hablar a través de la Biblia, vamos a limitar a Dios a la Biblia.
lo vamos a encerrar en una cajita, por así decirlo, y tal vez, no sé, Dios nos quiere revelar una idea creativa, una idea de negocio. Cuidado con lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo. ¿Eh? Trata de expresarlo de la mejor manera. Sí, por ejemplo, a veces podemos estar en oración y Dios nos quiere revelar una idea de negocio, una idea creativa, una idea para un proyecto. Pero como nosotros no creemos que Dios nos puede hablar, que Dios nos puede inspirar, que Dios nos puede dar ideas, que Dios se puede comunicar de diferentes maneras, ni siquiera vamos a intentarlo, ni siquiera le vamos a pedir ayuda, ¿verdad? Ni siquiera, Señor, ayúdame con esto, ¿verdad? Porque, pero todo esto suena a locura hasta que nosotros pasamos tiempo con Dios. Y probablemente no me vayan a entender, porque son cosas que no se pueden entender hasta que se viven. Sí, completamente de acuerdo con tu punto, solo aclarando algo. No estamos desplazando la Biblia, no estamos diciendo que la Biblia no sea un método funcional para hablar con Dios o para que Él se comunique con nosotros, pero Dios creó el universo. O sea, creó cualquier forma de comunicarse. Y yo sé que hay personas que dicen, porque lo que dice en la Biblia, de que huyan de aquellos que dicen que tienen una revelación diferente. Pero cuando habla de eso, no se refiere a que alguien esté diciendo, bueno, se refiere a que alguien esté contradiciendo lo que dice la Biblia. En este caso nosotros no estamos contradiciendo la Biblia. Uno de esos ejemplos claros es que en el tiempo de Moisés no existía una Biblia como tal. Y él tenía que ir a hablar cara a cara con Dios. Otro ejemplo bíblico es Pablo. En el tiempo de Pablo ya habían escritos o manuscritos de lo que hoy conocemos como la Biblia. Pablo aprendió de ellos, pero también tuvo experiencias propias con Dios, y él mismo lo describe. Dice, yo conocí a uno, sabiendo que estaba hablando de él, que no sé si en el espíritu, no sé si en visión o en sueño, Dios se lo llevó al cielo y le enseñó, y fue para aprender. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay diferentes formas de aprendizaje. Otra de las formas fue de la fuente pura, que fue Jesús, con los apóstoles, que Él les habló, o sea, cara a cara. Entonces, ahí otra vez vuelvo a caer a lo que les decía. Pablo aprendió de forma escrita, pero también con experiencias sobrenaturales. Los apóstoles aprendieron de forma verbal, pero también acompañado de experiencias sobrenaturales. Y Moisés fue el más privilegiado porque aprendió solo con experiencias sobrenaturales. Entonces me parece muy interesante. Pero aclaro ese punto porque no me gustaría que saquen de contexto lo que mi estimado está diciendo. Sí, muchas gracias por aclarar el punto. Como les comentaba anteriormente, tenemos la Biblia que es nuestra brújula, ¿verdad? O sea, realmente lo que sea que Dios nos diga en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de intimidad, va a ir en consonancia con la Biblia, va a ir acorde a lo que la Biblia dice. Nunca vamos a poder decir que lo que Dios nos dijo y la Biblia se contradicen, porque eso no tiene sentido, eso estaría mal. Lo que les quiero transmitir es que en el tiempo de oración que tengan ustedes, busquen y procuren conocer más a Dios. ¿Cómo? A través de pedir las cosas correctas, porque cuando estamos en el tiempo de intimidad con el Señor, las peticiones cambian. Como bien les hablábamos antes, en la oración nosotros podemos pedir, podemos interceder, hay gente que hace guerra espiritual, que es otro tipo de oración, que lo quieren ver de alguna manera, y hay diferentes peticiones o actividades que se pueden llevar a cabo durante la oración. Pero cuando estamos en el tiempo de intimidad, lo que nosotros pedimos es conocer a Dios. Y ahí es donde se abre la oración a diferentes experiencias. ¿Qué es lo que pedimos? Por ejemplo, Señor, te quiero ver. Señor, te quiero escuchar. Señor, quiero conocer cuál es tu voluntad. Señor, quiero conocerte a ti. Quiero saber qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan.
¿Qué cosas te incomodan? Quiero conocer tu presencia. Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, quiero conocer tu compañía. Si se dan cuenta, es muy diferente cuando nosotros empezamos a pedir, Señor, provéeme, Señor, dame, Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor, mi trabajo, Señor, mi esposa, mis hijos. Quiero conocerte, quiero estar contigo, quiero conocer tu corazón. Son dos formas muy diferentes de orar. Y esta forma de orar es la que da paso a la intimidad. ¿Por qué? Porque ya no estamos pidiendo para nosotros, ya no estamos pidiendo nuestras peticiones, estamos de alguna manera muriendo a nosotros mismos para conocer más a Dios. Aquí vemos donde hay personas que pueden orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 15 horas diarias por el hambre que tienen de conocer más de Dios. Entonces la gente puede que piense, pero ¿por qué voy a pedir esto? Porque se trata de conocer a Dios, porque tenemos que entender que nosotros somos iglesia, que nosotros somos novia, y como lo dice el libro de Cantares, la novia quiere estar con su amado, la novia quiere a su amado, y la novia quiere conocer a su amado. No es una novia interesada que está pide todo el día y no quiere nada con el novio, sino se deleita en la compañía del novio. Lo vemos en lo que dice David, por ejemplo, cuando él dice, oh Señor, cuánto amo tu ley, ¿verdad? Entonces vemos a un David que se deleitaba en las escrituras, un rey que tenía acceso probablemente a las mejores cosas que habían en su tiempo, puesto que era un rey. Aún así, el deleite de David estaba en la presencia de Dios, estaba en las escrituras de Dios. Como lo dice Salmos, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, vemos que el deleite de las personas que empiezan a buscar a Dios en intimidad está en buscar a Dios, en conocerlo más a Él. Realmente Dios tiene muchos secretos para revelarnos a nosotros, a sus hijos, a sus siervos, a los que lo buscamos de día y de noche, a los que lo buscamos de madrugada. Pero debemos avanzar a enamorarnos del Señor. Y no sé si hasta ahorita tienen alguna duda de esto, les queda claro. Muy bien. Y entendiendo un poco acerca del conocimiento que nosotros debemos anhelar de Dios y que nuestro tiempo de intimidad sea productivo con el Señor, quiero hablarle a los ministros de por qué es importante el tiempo de intimidad con Dios. Yo creo que muchas personas, ministros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, líderes o cualquier persona que tenga algún tipo de liderazgo en la congregación, debería de orar, debería de basar toda su vida en la iglesia a base de su vida de oración. Pero cuando nosotros trasladamos la vida de la oración de intimidad a la iglesia, a lo que hacen los ministros, empiezan a pasar cosas muy interesantes en la iglesia. Empezamos viendo Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Las personas que tenemos el privilegio de predicar la palabra del Señor, necesitamos pasar tiempo en intimidad con Dios. Necesitamos pasar tiempo conociendo a Dios para que Él nos transicione de llamarnos siervos a llamarnos amigos. Porque la revelación que Dios nos va a dar siendo siervos es muy diferente a la revelación que Dios nos va a dar siendo amigos. Si una persona no se toma el tiempo de conocer a Dios,
de buscar a Dios, de querer estar con Él, su forma de fluir en el ministerio va a estar limitada, porque no transicionó de siervo a amigo. La revelación que se le confía es muy diferente. Y podemos ver esta diferencia con Moisés, como lo mencionábamos antes. Moisés era una persona de la cual podemos aprender mucho. Nosotros vemos en la Biblia que Dios dejó las leyes al pueblo. ¿Quién le dio las leyes al pueblo? Moisés. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Moisés subía al monte. Moisés podía pasar 40 días en el monte buscando a Dios. Y la pregunta que a mí me surge es, ¿de qué hablaba Dios y Moisés en el monte? ¿Qué tantas cosas Dios le habló a Moisés? ¿Qué tantas cosas Dios le confió a Moisés? ¿Qué tantas cosas sucedieron en ese monte que el pueblo nunca vio y que probablemente nunca se imaginaron que sucedía ahí arriba? Y este privilegio, esta diferencia de revelación, de conocimiento, de relación la tuvo Dios con Moisés. De igual manera nosotros deberíamos de buscar ese tipo de relacionamiento con Dios. Un relacionamiento muy cercano, ¿verdad? Incluso cuando llegamos a un cierto nivel de relacionamiento con el Señor, vemos el ejemplo de Abraham. Si bien Dios ya tenía unos planes para Sodoma y Gomorra, fue Abraham a la persona que Dios escuchó su petición. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces una persona, una ovejita, se acerca a nosotros para decirnos, podría orar por mí? Una persona que tiene necesidad, una persona que de alguna manera espera que la podamos ayudar. Pero ¿qué pasa si nosotros no hemos tomado el tiempo de buscar a Dios en intimidad? ¿Qué pasa si nosotros no hemos llegado a ser amigos del Señor? Nuestra oración puede que no sea tan efectiva como pudo haber llegado a ser si hubiéramos llegado a ser amigos del Señor. Vemos lo que sucedió con Lot, ¿verdad? Que Dios tuvo misericordia de ellos por Abraham. ¿Cuántas veces eh, nuestras congregaciones podrían ser salvadas de muchas catástrofes si las personas que están en el liderazgo se tomaran el tiempo de buscar a Dios con todo su corazón, de querer encontrarlo y de que Dios haga una diferencia entre el que lo busca y el que no lo busca, entre el que es pueblo, el que es amigo, el que es siervo y el que es amigo? Hay una diferencia muy grande. Lo vemos también, por ejemplo, cuando el Señor explicaba las parábolas a la gente, pero a sus discípulos se las explicaba. También vemos que dentro de los siervos hay diferencias de siervos, porque si bien el Señor tenía diferentes discípulos, vemos en Mateo capítulo 17 que fue a Pedro, a Jacobo y a Juan los que subieron al monte para ver la transfiguración. Entonces la Biblia claramente nos habla y nos hace una diferencia del que lo busca en intimidad y el que no lo busca. Cuando nosotros buscamos al Señor en intimidad, vemos en este otro versículo, Mateo 16, 15 al 18, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo a Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. Aquí nos deja ver que el Señor
va a construir su iglesia sobre la revelación. Para las personas que puedan decir que no existe la revelación, aquí está bíblicamente que la revelación existe. Cuando nosotros predicamos la palabra, si bien amerita estudio, diligencia, esfuerzo y excelencia en cuanto a la preparación de las prédicas y de los sermones que se van a predicar, la revelación debería ser la piedra angular sobre la cual se basan nuestras prédicas, porque la revelación es realmente lo que edifica y lo que da de comer a la iglesia. Yo creo que cuando no se predica desde la revelación, se pierde mucho de lo que Dios quiere compartir. En Hechos 4:13 nosotros vemos que dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí la Biblia nos deja ver que cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, conociéndolo en su presencia, no orando 5 minutos, empiezan a suceder señales inconfundibles para las personas que nosotros hemos estado con Jesús. Vemos en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si nosotros queremos conocer verdaderamente a Dios, el Hijo nos los tiene que revelar. O sea, si queremos conocer al Padre, el Hijo nos revela al Padre, pero tenemos que pasar tiempo con el Hijo, conocer al Hijo y que Él nos revele al Padre. De igual manera, quien nos revela al Hijo, nos revela al Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 16:14 que el Espíritu Santo tomaría de lo del Hijo y nos lo daría a nosotros. Ok, la única forma de conocer tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, realmente conocerlos a ellos como personas, es pasar tiempo con ellos. De lo contrario, no los vamos a poder llegar a conocer en profundidad. Hay personas que no quieren pagar el precio, por decirlo de alguna manera, no quieren tomarse el tiempo de pasar tiempo con Dios. Hay gente que está demasiado ocupada en su vida para hacer tiempo para estar con Dios. Pero bien quieren los resultados, bien quieren las recompensas, bien quieren los milagros, bien quieren los galardones, bien quieren sus vidas cambiadas, bien quieren sus iglesias cambiadas o sus países cambiados, pero no quieren pasar tiempo con el Señor. Y una cosa amerita la otra. Vemos en Juan 16:14 lo que les mencionaba: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos en Juan 13:34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. El amor del que habla este versículo no lo podemos tener en nuestro corazón si no hemos estado con el Señor. Porque amar a las personas que nos hacen bien es fácil, pero muchas veces hay personas difíciles, hay ovejitas que son difíciles, a veces tenemos problemas en casa, problemas con nuestras parejas, problemas con los hijos, problemas, incluso la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. Entonces, este amor no es humano, no es natural, este amor el Señor lo deposita en nosotros, pero la única manera de que nosotros recibamos ese amor es pasando tiempo en la presencia del Señor. Juan 3:29.
el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, mi gozo está cumplido. Aquí está hablando Juan cuando llega el Mesías. Pero me llama la atención porque están hablando de los amigos del esposo. Y tenemos nosotros que entender que los ministros están para preparar a la novia para la boda con el amado. Pero me llama la atención esta característica, los amigos del esposo. Esto me deja ver una característica, que uno de los requisitos que se espera de los ministros es que sean amigos del esposo. Entonces yo me pongo a pensar, realmente si yo quiero cumplir el, mi papel, mi trabajo, mis funciones de la manera correcta, es necesario que yo avance y que yo transicione a la estatura de amigo, porque pues, ellos son los que tienen esta asignación. Y finalizo con este versículo, entre los versículos que estoy leyendo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros como ministros, en este versículo nos habla de las funciones que tenemos y que son preparar a la novia y que llegue a la estatura de la madurez. Pero, ¿cómo se enlazan todo lo que aprendimos ahorita con el primer versículo? Porque eso todavía no lo he explicado. Entonces regresemos al versículo base que estábamos hablando. ¿Cómo se enlaza? Muy bien. Aquí nos habla de esto que dice, nunca os conocí. Aquí hablamos de muchos siervos que hicieron cosas por el Señor, pero no se tomaron el tiempo de conocerlos, de pasar tiempo con Él. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en el que hay ciertos galardones y a veces creemos que solo por estar haciendo obras vamos a tener acceso a todo lo que el Señor nos da. Pero aquí es clara la Biblia, cuando dice nunca os conocí. Entonces, qué triste sería que pasáramos toda nuestra vida dedicados a hacer 1000 cosas para el Señor, pero que cuando lleguen ciertos galardones especiales no califiquemos, porque nunca nos tomamos el tiempo de conocer a Dios en intimidad. No sé qué cosas estarán sucediendo en este momento, pero si nos hubiéramos tomado el tiempo de conocer el corazón del Señor, de buscarlo, no tendríamos este inconveniente, ¿verdad? Yo los animo a todos, los exhorto a todos de que tomen el tiempo de buscar a Dios en intimidad, de conocerlo a Él, para que nunca les digan a ustedes, nunca os conocí, porque ustedes eran amigos del Señor, Él los conocía a ustedes y ustedes lo conocían a Él. Y algo que también es divertido de ver en este versículo, que me llama mucho la atención cuando el Señor me lo mostró, es que aquí les llama hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque una persona que realmente conoce al Señor, que realmente busca al Señor, que realmente se mete con el Señor en oración, tarde o temprano, se va a topar con la santidad de Dios. Y se va a topar con que Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y esta persona que está en intimidad con el Señor, que quiere más al Señor, que ama al Señor y que quiere más del Señor, va a empezar a estar en este proceso donde el Señor la va a ir limpiando, la va a ir liberando, limpiando y quitándole la maldad, el pecado y todo lo malo que esta persona tiene. Y ya no va a ser un hacedor de maldad. Entonces, vemos también que el buscar a Dios en intimidad purifica a la persona.
Entonces, a todos les agradezco mucho el tiempo y que Dios los bendiga.